Era la noche del 25 de diciembre, la cena de Navidad en mi casa. Pasé todo el día cocinando los platillos que mi hijo Roberto amaba desde niño. Puse mi mejor mantel, encendí las velas, preparé todo con amor en mi casita. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, Roberto probó el primer bocado del mole que hice con mis propias manos y dijo algo que me partió el alma. Mi suegra sí cocina rico, mamá. Tú haces comida de pobre. Mi nuera Paulina se rió y agregó mirándome de arriba a abajo. Y ella sí se arregla, no anda despeinada como tú. Me levanté en silencio y me fui a mi habitación. Horas después, a las 11 de la noche, recibí un mensaje de Paulina. Suegra, mañana necesitamos que pagues el salón para la fiesta de Isabel. Son 15,000 pesos. Al día siguiente, cuando llegaron 200 invitados y no había salón, descubrieron que yo había respondido algo que jamás esperaron. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me levanté ese 25 de diciembre a las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera cuando puse el delantal y comencé a trabajar en mi cocina, pequeña pero ordenada. La Navidad siempre fue mi época favorita del año. Y ese día tenía una emoción especial porque después de tantos meses, mi hijo Roberto vendría a cenar a mi casa con Paulina y mi nietecita Isabel. Empecé con el mole, ese platillo que Roberto adoraba desde que era niño. Tostar los chiles, molerlos, mezclar los ingredientes, todo desde cero, exactamente como me enseñó mi madre. Mis manos trabajaban mientras mi corazón se llenaba de ilusión. Después seguí con los tamales, uno por uno envueltos con cuidado. Preparé el bacalao, los romeritos, hasta hice ponche caliente con tejocote y canela. Todo lo hacía pensando en ver la sonrisa de Roberto cuando probara la comida que tanto amaba. Vivo sola en esta casita desde que mi esposo Miguel murió hace 10 años. Es pequeña, solo 2 habitaciones, una sala comedor y la cocina, pero es mía y la cuido con cariño. Esa mañana decoré la sala con los adornos navideños que guardo cada año. Coloqué mi mejor mantel sobre la mesa del comedor, ese mantel bordado que heredé de mi madre. Saqué la vajilla especial que solo uso en ocasiones importantes, la que me regaló Miguel en nuestro aniversario número 15. Puse velas aromáticas, arreglé todo con tanto amor. Miraba la mesa y me imaginaba a mi familia sentada ahí, conversando, riendo, siendo familia de verdad. A eso de las 5 de la tarde terminé de cocinar. Me dolían los pies de estar parada todo el día. Mi espalda protestaba, pero no me importaba. Me di una ducha rápida, me puse mi vestido de casa, el azul claro que es cómodo y decente. No me arreglé demasiado porque pensé que estaríamos en familia, en confianza. Me até el cabello en una cola simple y esperé. Roberto me había dicho que llegarían a las 7 de la noche. A las 7 en punto, escuché el timbre. Mi corazón dio un salto de alegría. Abrí la puerta con una sonrisa enorme y ahí estaban los tres. Isabel, mi nietecita de 7 años, corrió hacia mí gritando «¡Abuelita!» y se lanzó a mis brazos. Esos bracitos pequeños rodeando mi cuello fueron el mejor regalo de Navidad que pude pedir. Pero entonces entró Paulina. Miró mi sala de arriba a abajo con esa expresión que ya conocía tan bien, esa mezcla de desprecio y superioridad. «Qué pequeña está tu casa, suegra», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que destilaba veneno. No era pregunta, era observación, era juicio. Sentí una punzada en el pecho, pero sonreí. «Pasen, pasen, la cena está lista», dije tratando de mantener el ánimo alegre. Roberto entró sin decir mucho, sin abrazarme siquiera. Solo un beso en la mejilla apresurado, de esos que das por obligación. Los guié hasta el comedor y cuando vieron la mesa servida con todos los platillos humeantes, esperaba ver admiración,
gratitud, algo. Pero Paulina solo se sentó mirando su teléfono. Me senté con ellos, serví los platos con orgullo. Le puse a Roberto una porción generosa de mole, ese mole que tomó horas preparar, con todos los ingredientes exactos de la receta familiar. Roberto tomó el primer bocado. Vi cómo su expresión cambiaba, y entonces dijo las palabras que me partieron el alma en 1000 pedazos. Mi suegra sí cocina rico, mamá. Tú haces comida de pobre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado en medio de la cara. Mi propio hijo, mi único hijo, el niño que crié sola durante años, el niño que lloraba de felicidad cuando le hacía este mismo mole para su cumpleaños. Ese niño ahora convertido en hombre me estaba comparando con su suegra y encontrándome inferior. Las lágrimas empezaron a picar mis ojos, pero me contuve. Y entonces, Paulina, como si no fuera suficiente, agregó mirándome de arriba abajo con ese desdén que me era tan familiar. Es verdad, suegra. Mi mamá sí se cuida, se arregla. Usted anda despeinada y con ropa vieja. Me miré instintivamente. Mi vestido azul claro, limpio pero simple. Mi cabello recogido después de haber pasado todo el día cocinando para ellos. Mis manos sin pintar, manos que habían trabajado toda mi vida, manos que criaron a ese hijo ingrato que ahora me juzgaba. Isabel me miró con sus ojos grandes, llenos de tristeza, pero no dijo nada. Era solo una niña y ya estaba aprendiendo a guardar silencio ante la crueldad de sus padres. Roberto no me defendió. Mi hijo, la persona que se supone debería protegerme, validarme, amarme, no dijo absolutamente nada. Solo siguió comiendo como si no hubiera dicho algo devastador. Me quedé sentada ahí unos segundos más, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. No iba a llorar delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Disfruten la cena, logré decir con voz temblorosa. Me levanté despacio con toda la dignidad que pude reunir y caminé hacia mi habitación al fondo de la casa. Cerré la puerta detrás de mí y entonces sí las lágrimas cayeron. Lloré en silencio, tapando mi boca con la mano para que no me escucharan. Desde mi cuarto podía oír cómo seguían cenando, cómo reían, cómo conversaban como si yo no existiera, como si no me hubieran destrozado el corazón minutos antes en mi propia casa, en la cena que preparé con tanto amor. Me senté en el borde de mi cama, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cómo mi hijo podía tratarme así? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y compararme despectivamente con su suegra? ¿Cómo Paulina se atrevía a burlarse de mi apariencia en mi propia casa? Y lo peor de todo, esto no era la primera vez. Paulina llevaba años haciendo comentarios hirientes, comparándome con su madre, haciéndome sentir pequeña e inadecuada. Pero esta era la primera vez que Roberto se unía abiertamente a las humillaciones. Antes al menos guardaba silencio, pero ahora participaba activamente en mi humillación. A las 10 de la noche escuché movimientos, voces despidiéndose. Escuché la puerta principal cerrarse. Roberto ni siquiera tocó mi puerta para despedirse, para preguntar cómo estaba, para disculparse. Simplemente se fueron. Me quedé ahí sentada en mi cama, en la oscuridad, sintiendo el peso de la soledad más profunda. Me cambié para dormir. Me metí bajo las cobijas tratando de encontrar consuelo en la tibieza de mi cama. Y entonces, a las 11 de la noche, mi teléfono iluminó la oscuridad. Era un mensaje de WhatsApp, de Paulina. Lo abrí con manos temblorosas. Suegra, mañana 26 es la fiesta de cumpleaños de Isabel. Otro mensaje. Necesitamos que pague el salón. Son 15,000 pesos. Otro más. Ya confirmamos con todos. Son 200 invitados. Y el último. La fiesta es a las 4 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que leía. No era una pregunta. No era una solicitud amable. Era una orden. Era una exigencia. Primero me humillan en mi propia casa, en mi cena de Navidad, destruyen mi corazón con sus palabras crueles, y luego me exigen 15,000 pesos. Ni siquiera preguntaron si podía, ni siquiera preguntaron si quería.
Solo asumieron que pagaría, como siempre lo había hecho, porque eso era yo para ellos, no una madre, no una abuela, solo un cajero automático que nunca decía que no. La rabia empezó a mezclarse con el dolor. ¿Quiénes se creían que eran? ¿Qué clase de persona trata así a su madre y luego espera que saque su dinero sin chistar? Me quedé ahí acostada mirando el techo, mi mente trabajando, mi corazón roto, pero algo más empezaba a despertar dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Dignidad, amor propio, límites. ¿Alguna vez te han tratado como si no importaras en tu propia casa? ¿Como si tu único valor fuera lo que puedes dar? ¿Qué hará Clara con esta exigencia después de semejante humillación? ¿Pagará como siempre o esta vez será diferente? Quédate conmigo, porque lo que decidí hacer cambiaría todo para siempre. Permíteme contarte quién soy para que entiendas cómo llegué hasta este momento. Me llamo Clara. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 10 años. Mi esposo Miguel era mecánico, un hombre trabajador y honesto, que murió de un infarto repentino una mañana cualquiera. Me dejó esta casita pequeña completamente pagada y algunos ahorros modestos. Desde entonces vivo sola aquí, en estos 2 cuartos que son mi refugio y mi mundo. No soy rica, pero tampoco paso necesidades. Vivo de la pensión que me dejó Miguel y de la renta de un pequeño local comercial que él compró años atrás. Es un ingreso modesto, pero suficiente para vivir con dignidad. Tengo ahorros de 300,000 pesos que guardo celosamente para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Roberto es mi único hijo. Lo crié prácticamente sola durante toda su infancia y adolescencia porque Miguel trabajaba tanto que apenas estaba en casa. Mi esposo era un hombre bueno pero ausente, siempre en el taller, siempre con turnos dobles para que no nos faltara nada. Así que fui yo quien crió a Roberto día a día. Le di todo lo que pude: educación, amor, sacrificios que él nunca sabrá. Trabajé turnos dobles vendiendo comida, limpiando casas, haciendo costuras, todo para que pudiera estudiar en una buena escuela. Vendí mis joyas, las pocas que tenía, para pagarle la universidad. Estudió administración y consiguió un buen trabajo en una empresa. Me sentí tan orgullosa cuando se graduó. Hace 8 años se casó con Paulina. Desde el primer momento, supe que ella venía de una familia con más dinero que nosotros. Su madre es de esas mujeres ostentosas que presumen su casa grande, sus viajes, sus cosas caras. Y desde el inicio, Paulina empezó a compararme con su madre. Comentarios sutiles al principio, luego cada vez más directos. Mi mamá tiene su casa decorada con un diseñador. Mi mamá se hace las uñas cada semana. Mi mamá viaja 2 veces al año. Como si yo tuviera que competir, como si mi valor dependiera de cuánto dinero tengo o cómo me veo. Y Roberto comenzó a cambiar. El hijo amoroso que me abrazaba y me decía que mi comida era la mejor del mundo, empezó a avergonzarse de su madre humilde. Las visitas se hicieron cada vez más raras. Dejó de venir a verme solo porque sí. Solo aparecía cuando necesitaba algo, generalmente dinero. Y yo siempre daba. Regalos caros para Isabel en sus cumpleaños. Ayuda económica cuando decían que estaban apretados. En el último año les di más de 120,000 pesos. 40,000 para la colegiatura de Isabel. 50,000 para ayudarles con el enganche de su auto nuevo. 28,000 en regalos de cumpleaños, Navidad y otros gastos. Nunca recibí un gracias genuino. Solo exigencias cada vez mayores y desprecios cada vez más evidentes. Me invitaron a su casa una sola vez en todo el año, pero me pidieron dinero 12 veces. Y yo seguía dando porque tenía miedo. Miedo de perder a mi único hijo. Miedo de que si decía, no me abandonara completamente. Miedo de morir sola sin que nadie me recordara. Pero esa noche de Navidad, acostada en mi cama mirando ese mensaje exigiendo 15,000 pesos después de haberme humillado, algo se rompió dentro de mí. O quizás algo se arregló. Tal vez por primera vez en años estaba viendo las cosas con claridad. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores.
¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Desperté la mañana del 26 de diciembre, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la mente extrañamente clara. El mensaje de Paulina seguía ahí en mi teléfono, exigiendo 15,000 pesos para el salón de la fiesta de Isabel. 200 invitados. 4 de la tarde. Todo ya confirmado. Me senté en mi cama y tomé una decisión. No iba a pagar, pero no les diría que no directamente. Iba a dejar que ellos mismos se hundieran en su propia arrogancia y falta de consideración. A las 10 de la mañana mi teléfono sonó. Era un mensaje de Paulina. «Suegra, ¿ya hizo el depósito del salón?» Respiré profundo antes de contestar. «Buenos días, Paulina. Déjame revisar mi cuenta bancaria». No era un sí, no era un no. Era esperanza sin compromiso. Y funcionó. Paulina contestó inmediatamente. «Ok, suegra, pero necesitamos confirmar pronto». Yo no respondí de inmediato. La dejé esperando. Al mediodía llegó otro mensaje. «Suegra, necesitamos confirmar con el salón. ¿Ya puede pagar?» Contesté con la misma vaguedad calculada. «Estoy viendo, Paulina. Dame un poco más de tiempo». Durante todo el día los mensajes siguieron llegando cada hora, cada vez más urgentes, cada vez más desesperados. «Suegra, ¿cómo va?» «Suegra, necesitamos saber». «Suegra, ya casi es hora». Y yo contestaba con evasivas perfectamente diseñadas. «Estoy en el banco resolviendo unas cosas. Estoy revisando mis cuentas. Te confirmo más tarde». Podía imaginarlos del otro lado, a Paulina y Roberto asumiendo que yo pagaría como siempre lo había hecho. Podía verlos confirmando todo con el salón sin haberlo pagado todavía, contratando el pastel, reservando los payasos, ordenando la decoración, todo bajo la premisa de que la abuela tonta y sumisa sacaría su dinero como siempre. Me imaginaba a Paulina presumiendo con sus amigas sobre la gran fiesta que harían, sobre los 200 invitados, sobre el salón elegante. Y todo ese castillo de naipes dependía de que yo pagara, de que yo, la vieja despeinada que cocina comida de pobre, abriera mi cartera una vez más. Mientras tanto yo estaba sentada tranquilamente en mi sala tomando té. No estaba en ningún banco, no estaba revisando ninguna cuenta. Estaba esperando el momento perfecto. La fiesta era a las 4 de la tarde. A las 2 de la tarde, exactamente 2 horas antes, cuando sabía que los invitados ya estarían en camino, cuando ya no habría tiempo de resolver nada, llegó el mensaje final de Paulina. «Suegra, ¿ya pagó? Necesito saber ahora». Me quedé mirando mi teléfono unos segundos. Pensé en todas las veces que me había humillado. Pensé en Roberto diciéndome que cocino comida de pobre. Pensé en Paulina burlándose de mi ropa, de mi cabello, de mi casa pequeña. Pensé en los más de 120,000 pesos que les di en un año sin recibir ni un gracias sincero. Pensé en la cena de Navidad arruinada, en mis lágrimas, en mi corazón roto. Y entonces escribí mi respuesta. Corta, simple, devastadora. Pídale a su mamá que pague el salón. Apreté enviar y sentí una liberación que no había sentido en años. Inmediatamente mi teléfono empezó a sonar. Era Paulina llamando. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Bueno?», dije con la voz más tranquila que pude. Del otro lado escuché la histeria. «¿Cómo que le pida a mi mamá? Usted dijo que lo iba a pagar. Ya confirmamos todo. Los invitados ya vienen en camino». Paulina gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Cuando terminó su berrinche, hablé con una calma que sorprendió hasta a mí misma. «Yo nunca dije que iba a pagar, Paulina. Tú me ordenaste que pagara. Es diferente. Pero usted siempre paga. Usted es la abuela». Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo era la abuela que siempre paga. Ese era mi único valor para ellos. Pensé que como tu mamá cocina tan rico y se arregla tan bien, ella también paga las fiestas. Dije con un tono dulce que contrastaba con el veneno de mis palabras. Yo solo hago comida de pobre, ¿recuerda? ¿Para qué me necesitan? El silencio del otro lado fue delicioso. Usted no puede hacernos esto. Es el cumpleaños de su nieta. 200 personas van a llegar en 2 horas. Ahí estaba el argumento emocional, la manipulación, la culpa.
Pero esta vez no funcionaría. Claro que puedo, Paulina. Es mi dinero y decido qué hacer con él. Y he decidido que no voy a seguir siendo tratada como un cajero automático que no merece respeto. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de poder. De haber dicho finalmente lo que debía haber dicho hace años. Apagué mi celular completamente. No quería más llamadas, más súplicas, más intentos de manipulación. Me senté en mi sala, en mi casita pequeña que Paulina tanto desprecia, y me serví otra taza de té. Miré el reloj. Eran las 2:15 de la tarde. En menos de 2 horas empezaría el espectáculo, y yo estaría aquí, en paz, sabiendo que por primera vez en años había elegido mi dignidad sobre el miedo al abandono. ¿Qué crees que pasó cuando llegaron esos 200 invitados y no había fiesta? ¿Podrán Roberto y Paulina resolver el desastre que ellos mismos crearon? Sigue escuchando, porque lo que sucedió fue mucho más de lo que imaginé. No estuve ahí para ver el desastre, pero después me contaron cada detalle y te juro que fue mejor de lo que pude haber imaginado. A las 4 de la tarde, en punto empezaron a llegar los invitados. 200 personas, muchas familias con niños emocionados por la fiesta. Abuelos, tíos, primos, amigos de Isabel de la escuela. Llegaron al salón con sus regalos envueltos, sus mejores ropas, listos para celebrar. Y se encontraron con un salón completamente cerrado. Las puertas con candado, sin decoración, sin nada. Solo Roberto y Paulina parados afuera con caras de pánico absoluto. Los primeros invitados llegaron confundidos. ¿La fiesta no es aquí?, preguntaban. ¿No es a las 4? Roberto intentaba explicar con una voz cada vez más desesperada. Hubo un problema con el pago, estamos resolviéndolo. Pero más invitados seguían llegando. 10, 20, 50 personas aglomerándose afuera del salón cerrado. Isabel estaba ahí con su vestido de princesa, que seguramente le costó una fortuna, llorando desconsoladamente. Sus amiguitos de la escuela la miraban sin entender qué pasaba. ¿Por qué no hay fiesta, Isabel?, preguntaban los niños. Y ella solo podía llorar más fuerte, sin comprender realmente qué estaba sucediendo, solo sabiendo que su fiesta se había arruinado. Paulina intentaba llamarme, pero mi teléfono estaba apagado. La imaginaba marcando una y otra vez, escuchando el buzón de voz, la desesperación creciendo con cada intento fallido. Roberto sacó su tarjeta de crédito intentando pagar el salón ahí mismo para al menos abrir las puertas. Pero cuando la pasó, la terminal mostró esas palabras terribles. Fondos insuficientes, no tenían el dinero, nunca lo tuvieron, por eso necesitaban que yo pagara. Entonces, Paulina tuvo la brillante idea de llamar a su mamá, esa suegra perfecta que cocina tan rico y se arregla tan bien. Pero su mamá estaba de viaje, en un crucero por el Caribe, y no podía ayudar. «Hija, lo siento, pero no puedo hacer transferencias desde aquí y no regreso hasta la próxima semana», escuchó decirle por teléfono. Ahí se dio cuenta Paulina de que su mamá con todo y su dinero no estaba disponible cuando realmente la necesitaba. Mientras tanto, los invitados empezaban a impacientarse. Algunos ya se estaban yendo. «Qué falta de organización», comentaban. «Nos hicieron venir para nada. Pobre niña, qué vergüenza». Los padres de los amiguitos de Isabel empezaban a llevarse a sus hijos. «Ya vámonos, mijo, aquí no va a haber fiesta». Los niños protestaban, pero los adultos ya habían visto suficiente. Otros invitados se quedaban esperando explicaciones, mirando a Roberto y Paulina con una mezcla de confusión y desaprobación. Y entonces Paulina, en su desesperación y necesidad de culpar a alguien que no fuera ella misma, empezó a hablar en voz alta para que todos escucharan. «Mi suegra nos dejó plantados», dijo con esa voz de víctima que tan bien sabía usar. «Ella prometió pagar el salón y a última hora decidió no hacerlo. No pagó el salón que nos prometió y ahora miren». Continuó gesticulando hacia el salón cerrado y hacia Isabel llorando. Estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana, la abuela cruel que arruinó el cumpleaños de su nieta inocente. Pero lo que Paulina no sabía es que entre esos 200 invitados estaba mi hermana Rosa. Rosa,
que sabía exactamente lo que pasó en la cena de Navidad porque yo la llamé llorando esa misma noche. Rosa, que estaba furiosa por cómo me trataban. Rosa, que no iba a quedarse callada mientras Paulina me difamaba. Mi hermana se levantó de entre la multitud de invitados y habló en voz alta y clara para que todos pudieran escuchar. ¿Y qué esperaban después de cómo la trataron ayer?, dijo Rosa mirando directamente a Roberto y Paulina. El murmullo de la gente se detuvo. Todos querían escuchar. Rosa continuó, su voz cargada de indignación justa. Ayer fue la cena de Navidad en casa de Clara. Ella pasó todo el día cocinando para ustedes. Preparó todos los platillos que Roberto ama desde niño. ¿Y saben cómo le pagaron? El silencio era absoluto. Hasta Isabel dejó de llorar para escuchar. Roberto le dijo delante de todos que su suegra sí cocina rico, pero que Clara hace comida de pobre. Rosa prácticamente escupió las palabras. Paulina se burló de cómo se viste mi hermana. Dijo que anda despeinada y con ropa vieja. Podía ver las caras de los invitados cambiando, la confusión convirtiéndose en comprensión y luego en disgusto. La humillaron en su propia casa, en la cena de Navidad que ella preparó con sus propias manos por amor, continuó Rosa. Y después, a las 11 de la noche, Paulina le mandó mensaje exigiéndole 15,000 pesos para pagar este salón. No pidiendo, exigiendo. Otros familiares míos que estaban ahí empezaron a asentir y a agregar sus propias observaciones. Mi prima Leticia habló. Es verdad, Paulina siempre trata mal a Clara. Siempre la compara con su mamá. Siempre la hace sentir menos. Mi sobrino Daniel agregó. Roberto se avergüenza de su propia madre. Yo lo he visto. Cómo cambia cuando está con la familia de Paulina. Cómo actúa como si Clara no existiera. La narrativa cambió completamente en cuestión de minutos. Ahora los invitados miraban a Roberto y Paulina no con lástima, sino con desaprobación y hasta desprecio. ¿Qué clase de hijo trata así a su madre?, escuché que comentaba una señora mayor. Pobre señora Clara, trabajó toda su vida para ese hijo y así le pagan, dijo otra. Primero la humillan y luego esperan que saque su dinero, agregó un señor. ¿Tienen razón? ¡Qué desfachatez! Los padres de los amiguitos de Isabel, que ya se estaban yendo, ahora se iban con una opinión muy clara de qué clase de familia era. No quiero que mi hijo se junte con niños de una familia así. Escuché que le decía una mamá a su esposo mientras se alejaban. Enseñan muy malos valores. La familia de Paulina, sus tíos y primos, que no sabían cómo trataban a su suegra, estaban sorprendidos y claramente incómodos. Una tía de Paulina se acercó a ella. ¿Es verdad, Paulina? ¿Así tratas a tu suegra? Paulina intentaba defenderse, balbucear excusas, pero no había defensa posible para lo indefendible. Ella exagera todo, es muy sensible, intentó decir. Pero nadie le creía. La evidencia estaba clara. No habían pagado el salón porque no tenían dinero. Habían asumido que yo pagaría sin siquiera preguntarme. Y cuando no lo hice, intentaron culparme públicamente. Roberto estaba completamente rojo. No sé si de vergüenza o de rabia o de ambas. Su imagen cuidadosamente construida de buen hijo y buen padre se desmoronaba frente a 200 personas. Isabel, mi pobre nietecita, lloraba sin entender completamente qué pasaba. Solo sabía que su fiesta se había arruinado y que todos estaban peleando. Entre sollozos miraba a sus papás con confusión, pero era demasiado pequeña para comprender toda la complejidad de lo que estaba sucediendo. En media hora todos los invitados se habían ido, algunos molestos, otros incómodos, otros claramente juzgando. Roberto, Paulina e Isabel quedaron solos frente al salón cerrado. El pastel que habían ordenado llegó en ese momento, entregado por un repartidor confundido que no entendía por qué no había fiesta. Los globos que habían encargado estaban apilados en una esquina sin usar. La decoración seguía en cajas. Todo el dinero que habían gastado en anticipos y reservas, perdido. Completamente humillados. La imagen de familia perfecta que Paulina tanto cultivaba, destruida. Y todo porque asumieron que podían tratarme como basura y aún así yo seguiría siendo su banco personal. Yo no vi nada de esto con mis propios ojos,
Pero Rosa me llamó esa misma noche y me contó cada detalle con una satisfacción en su voz que me hizo sonreír por primera vez en días. Deberías haber visto sus caras, Clara, me dijo. Fue justicia poética. Y tenía razón. Era justicia. No venganza, justicia. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasará cuando Roberto venga a pedirle explicaciones a Clara? ¿Podrá Clara mantenerse firme o cederá como siempre? Sigue conmigo porque la confrontación más importante todavía estaba por llegar. Al día siguiente, 27 de diciembre, desperté temprano. No había dormido muy bien a pesar de la satisfacción de haberme defendido. Parte de mí se sentía culpable. Esa parte que me habían entrenado durante años para sentir culpa cada vez que priorizaba mis propias necesidades. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte que estaba despertando, sabía que había hecho lo correcto. Estaba tomando café en mi cocina cuando escuché los golpes en mi puerta, fuertes, insistentes, desesperados. Sabía quién era antes de abrir. Roberto. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo. Venía solo, sin Paulina, sin Isabel. Tenía los ojos rojos, no sé si de llorar o de no dormir o de rabia contenida. Probablemente las tres cosas. ¿Qué quieres, Roberto?, pregunté con una calma que no sentía completamente. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi voz firme. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos eso?, dijo entrando sin que lo invitara. Era el cumpleaños de tu nieta. 200 personas fueron a ese salón y no había nada. ¿Tienes idea de la humillación? Lo miré fijamente, sin pestañear. Y era la cena de Navidad de tu madre, respondí. ¿Tienes idea de esa humillación, Roberto? Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. No iba a dejar que tomara control de esta conversación. No entres a mi casa exigiéndome explicaciones, no después de cómo me trataste. Roberto intentó justificarse, su voz tomando ese tono de niño que solía usar cuando quería salirse con la suya. Mamá, yo no quise ofenderte con lo de la comida. Solo fue un comentario sin pensar. Lo interrumpí de nuevo. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir, Roberto? Explícame cómo comparar mi comida con la de tu suegra y decir que yo cocino como pobre es un comentario sin pensar. ¿En qué estabas pensando exactamente? No tuvo respuesta. Se quedó ahí parado en mi puerta sin saber qué decir. ¿Y Paulina burlándose de mi ropa y mi cabello? ¿Eso también fue sin pensar? ¿Los dos tuvieron un momento de pérdida de conciencia simultánea? Mi voz subía de volumen con cada pregunta. Años de dolor guardado empezaban a salir. Mamá, yo... No, lo corté. No voy a dejarte entrar. Vamos a hablar aquí, en la puerta, porque no mereces la comodidad de mi sala después de cómo me trataste en ella. Roberto se veía sorprendido. Nunca me había visto así. Nunca me había parado firme, nunca había puesto límites. Siempre había sido la mamá complaciente que perdonaba todo, que daba todo, que aguantaba todo. Quiero que escuches algo, Roberto, dije, y me volteé para tomar el cuaderno que había preparado. Sabía que este momento llegaría, y me había preparado. Abrí el cuaderno donde había anotado cada peso que les di en el último año. Colegiatura de Isabel, enero, 10,000 pesos. Marzo, 10,000 pesos. Junio, 10,000 pesos. Septiembre, 10,000 pesos. Total, 40,000 pesos para la educación de tu hija. Roberto me miraba sin decir nada. Ayuda para el enganche del auto en mayo, 50,000 pesos. Regalo de cumpleaños de Isabel, 8,000 pesos. Ropa nueva para ella, 5,000 pesos. Juguetes varios, 3,000 pesos. Tu cumpleaños, Roberto, 10,000 pesos. Paulina, cumpleaños, 4,000 pesos. Navidad, regalos para todos, 8,000 pesos. Seguí leyendo. Total en el último año, 120,000 pesos exactos. Y eso sin contar las comidas que preparé cuando venían, la gasolina cuando los recogía, los pequeños préstamos que nunca me devolvieron. Cerré el cuaderno y lo miré directo a los ojos. ¿Y sabes cuántas veces me visitaste sin pedir nada, Roberto?
¿Cuántas veces viniste solo a verme, a preguntarme cómo estaba, a pasar tiempo conmigo porque me amas? Él bajó la mirada. Una vez. Me invitaron a su casa una sola vez en todo el año, pero me pidieron dinero 12 veces. 12 veces, Roberto. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Lo siento, mamá, dijo con voz quebrada, pero yo no había terminado. ¿Sabes qué es lo más triste, Roberto? No es el dinero. Yo te daría cada peso que tengo si lo necesitaras de verdad. Lo triste es cómo me tratas. Desde que te casaste con Paulina cambiaste completamente. Me apoyé en el marco de la puerta, el peso de años de dolor haciéndose físico. Dejaste de ser el hijo amoroso que crié. El niño que me abrazaba y me decía que mi mole era lo más rico del mundo. El joven que me presentaba con orgullo a sus amigos. Te convertiste en alguien que se avergüenza de su madre. Roberto sollozaba ahora. Te convertiste en alguien que solo me busca cuando necesita algo. En alguien que permite que su esposa me humille. En alguien que se une a esas humillaciones. Mis propias lágrimas empezaron a caer, pero no me detuve. ¿Sabes cuánto dolió oír a mi propio hijo, el hijo que crié prácticamente sola, porque tu padre siempre estaba trabajando, el hijo por el que sacrifiqué todo, decir que cocino comida de pobre? No fue solo un insulto a mi comida, Roberto. Fue un insulto a nuestra historia, a nuestras raíces, a todos los años que esa comida era lo único que podíamos permitirnos, pero la preparaba con tanto amor. Roberto intentó acercarse para abrazarme, pero di un paso atrás. No, dije firmemente. No puedes abrazarme y creer que con eso se arregla todo. No puedes tratarme como me trataste y esperar que todo siga igual. Necesito tiempo, Roberto. Tiempo para decidir si quiero seguir teniendo una relación con alguien que me trata así. Tiempo para sanar de años de ser menospreciada. Pero mamá, no puedes humillarme y luego exigirme dinero, dije cortándolo de nuevo. Eso no es amor. Eso es uso. Eso es abuso. Y no voy a permitirlo más. Roberto lloraba abiertamente ahora. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones, mamá? Dime qué hacer y lo haré. No puedo perderte. Respiré profundo antes de responder. Primero, aprende a respetar. A mí, a ti mismo, a lo que somos y de dónde venimos. No hay nada de qué avergonzarse en ser humilde, Roberto. Humilde no es pobre de espíritu, es rico en valores. Segundo, enséñale a tu esposa a respetar. No voy a permitir más comentarios hirientes, más comparaciones, más menosprecios. Si Paulina no puede tratarme con respeto básico, entonces no puede ser parte de mi vida. Tercero, entiende de una vez que tu madre no es tu cajero automático. Tengo derecho a decir no. Tengo derecho a guardar mi dinero. Tengo derecho a no ser tu solución financiera constante. Y cuarto, visítame porque me amas, no porque necesitas algo. Llámame para preguntarme cómo estoy, no solo cuando tienes un problema. Quiero un hijo, no un solicitante de préstamos. Roberto asentía entre lágrimas, limpiándose la cara con las manos. Lo voy a hacer, mamá. Te lo prometo. Voy a cambiar. Vamos a cambiar. Por favor, dame una oportunidad de demostrártelo. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, buscando sinceridad. Las promesas se demuestran con acciones, Roberto, no con palabras. Ya me has prometido cosas antes y nunca cambiaron. Esta vez necesito ver cambio real, no palabras bonitas en un momento de desesperación. Te lo demostraré, dijo con determinación entre sollozos. No sé cómo, pero lo haré. Ahora vete, dije suavemente pero firme. Necesito estar sola. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Roberto asintió, derrotado. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Te amo, mamá, dijo sin voltear a verme. Lo sé, respondí, pero el amor sin respeto no es suficiente. Lo vi caminar hacia su coche, subirse y partir. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Por primera vez en años, había dicho mi verdad completa, sin filtros, sin miedo, sin buscar su aprobación. Y aunque dolía, también había una sensación de liberación increíble. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? ¿Qué decidiste?
A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. ¿Mantendrá clara su postura o cederá ante las lágrimas de su hijo? ¿Habrá verdadero cambio o solo promesas vacías otra vez? No te vayas porque la historia está llegando a su final y lo que pasó me cambió para siempre. Pasaron 3 semanas sin ningún contacto con Roberto. 3 semanas en las que me mantuve firme en mi decisión a pesar de que mi corazón me dolía cada día. 3 semanas en las que cuestioné 1000 veces si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si había arruinado mi relación con mi único hijo para siempre. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, recordaba sus palabras en la cena de Navidad. Recordaba la humillación. Recordaba años de ser tratada como cajero automático. Y me mantenía firme. A mediados de enero llegó un sobre por correo. Lo reconocí inmediatamente como de Isabel porque tenía estampas de princesas por todos lados. Roberto debió ayudarla a enviarlo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un dibujo hecho con crayolas. Era Isabel y yo tomadas de la mano, las dos sonriendo bajo un sol amarillo brillante. En la parte de abajo, con letra temblorosa de niña de 7 años, decía: «Te quiero, abuela, perdón», y había un corazón grande dibujado alrededor de las palabras. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras lo miraba. Mi nietecita. Ella no tenía la culpa de los errores de sus padres. Ella me amaba de verdad, sin condiciones, sin manipulación. Pegué el dibujo en mi refrigerador donde podía verlo cada día. 2 días después, escuché el timbre de mi puerta. Era tarde, como las 6 de la tarde. Abrí con cautela y ahí estaba Roberto. Pero esta vez traía a Isabel de la mano y venía solo, sin Paulina. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con una humildad en su voz que no había escuchado en años. «Por favor». Lo miré por un largo momento. Isabel me miraba con esos ojos grandes, esperanzados. «Pasen», dije finalmente abriendo la puerta completamente. Nos sentamos en la sala. Isabel inmediatamente vino a sentarse a mi lado y tomó mi mano. Ese simple gesto casi me hace llorar. «Gracias, mamá», dijo Roberto, «por recibirnos. Sé que no lo merezco». Se veía diferente, cansado, más delgado, pero también más real de alguna manera, como si algo en él hubiera cambiado. «Tuve una conversación seria con Paulina», empezó Roberto. «Una conversación que debía haber tenido hace años. Le dejé muy claro que no iba a permitir más faltas de respeto hacia ti, que o cambiaba su actitud o nuestro matrimonio tenía un problema serio». Me sorprendí. Nunca pensé que Roberto sería capaz de enfrentar a Paulina así. «Al principio se resistió», continuó. «Me dijo que tú eras muy sensible, que exagerabas, todas las excusas, pero no cedí, mamá. Por primera vez en 8 años puse límites claros. Le dije exactamente lo que me dijiste. No, mi mamá merece respeto, y si no puedes dárselo, entonces tenemos que repensar esta relación». «¿Y qué dijo ella?», pregunté. Eventualmente entendió la gravedad, o al menos creo que empezó a entenderla. No va a cambiar de la noche a la mañana, lo sé, pero al menos ahora sabe que su comportamiento no es aceptable. Roberto respiró profundo antes de continuar. «Y tengo que confesarte algo, mamá, algo que debí haber admitido hace mucho. Nuestro matrimonio tiene problemas, y los tiene desde hace tiempo». Lo miré esperando que continuara. «Paulina siempre quiere más. Más dinero, más lujos, más cosas. Nada es suficiente. Y yo he trabajado como esclavo, tratando de darle todo lo que pide, y aún así nunca está satisfecha. Estoy cansado, mamá, cansado de las exigencias constantes, cansado de nunca ser suficiente. Y me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que por complacer a mi esposa y a su familia, por tratar de estar a su altura económica, estaba perdiendo a la persona que siempre me amó incondicionalmente. Te estaba perdiendo a ti». Las lágrimas corrían por su cara ahora. «Perdóname, mamá», dijo con una voz quebrada por la emoción genuina. «Fui un mal hijo, fui un hijo terrible. Permití que te trataran mal. Te cambié por impresionar a gente que realmente no vale la pena impresionar. Sacrifiqué nuestra relación por su aprobación.
Me acerqué a él y lo abracé. No pude evitarlo. Era mi hijo y estaba roto y arrepentido de verdad. Isabel se unió al abrazo, sus bracitos pequeños rodeándonos a ambos. «Perdón, abuelita», dijo Isabel con su vocecita. «Te quiero mucho». Las abracé a ambos llorando, pero cuando nos separamos sabía que tenía que decir algo importante. No podía dejar que este momento emotivo nublara la realidad de lo que necesitaba cambiar. «Los perdono», dije mirando a Roberto a los ojos, «pero escúchame bien. Las cosas tienen que cambiar de verdad, no solo palabras». Roberto asintió vigorosamente. «No voy a seguir dando dinero sin límites», continué. «No voy a ser su solución financiera constante. Tengo ahorros para mi vejez, para mis necesidades, para emergencias reales, no para caprichos o para mantener un estilo de vida que no pueden pagar. Lo entiendo, mamá. No voy a pedirte más dinero, lo prometo. Y no voy a permitir más faltas de respeto», agregué. «Si Paulina quiere ser parte de mi vida, tiene que aprender a tratarme con respeto básico, sin comparaciones, sin comentarios hirientes, sin burlas. Ya hablé con ella sobre eso, lo juro. Y Roberto, necesito que me visites porque me amas, no porque necesitas algo. Necesito sentir que soy tu mamá, no tu banco». Roberto me tomó las manos. «Voy a visitarte todas las semanas, mamá, los domingos. Vamos a venir Isabel y yo. Sin pedir nada, solo para estar contigo, para cocinar juntos, para hablar, para recuperar el tiempo perdido». Las semanas siguientes Roberto cumplió su promesa. Venía cada domingo con Isabel. A veces Paulina venía también, otras veces no. Cuando venía se comportaba diferente. No diría que estaba completamente cambiada, pero al menos era educada. No hacía comentarios hirientes. Traía postres o flores. Era un inicio. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Roberto me ayudaba a cocinar. Isabel aprendía las recetas familiares. Pasábamos tiempo real juntos, sin hablar de dinero o favores. Una tarde mientras cocinábamos, Roberto probó el mole que estábamos preparando. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que sanó una herida profunda. «Extrañaba tu comida, mamá. Es la mejor comida del mundo. Siempre lo fue. Fui un tonto por decir lo contrario». Con el tiempo, la relación con Isabel se fortaleció hermosamente. Mi nietecita pasaba tardes enteras conmigo. Le enseñé a bordar, a cocinar los platillos tradicionales. Le conté historias de su papá cuando era niño. Ella absorbía todo con esa curiosidad preciosa de los niños. Un día, mientras bordábamos juntas, Isabel me preguntó con su vocecita tímida: «Abuelita, ¿por qué mi mami dijo esas cosas feas de ti?». Me quedé pensando cómo responder. Roberto le había explicado algo después de aquella fiesta desastrosa. Había hablado con ella sobre respetar a la abuela, pero mi nietecita todavía procesaba todo lo que pasó. Respiré profundo antes de responder. A veces los adultos dicen cosas que lastiman porque están confundidos sobre lo que realmente importa. Pero lo importante es aprender de esos errores. Yo nunca voy a decir cosas feas de ti, abuelita. Te quiero mucho. Llegó diciembre otra vez. Un año completo desde aquella cena de Navidad desastrosa. Roberto insistió en que la cena fuera en mi casa de nuevo. «Quiero que cocines tú, mamá, como antes, como siempre debió ser». Esta vez todo fue diferente. Roberto llegó temprano para ayudarme a cocinar. Pelamos los chiles juntos. Preparamos los tamales lado a lado. Paulina llegó con postres que había hecho ella misma y sin ningún comentario negativo sobre mi casa. Isabel ayudó a poner la mesa, colocando los cubiertos con tanto cuidado. Cuando nos sentamos a cenar, había una sensación de paz que no existía el año anterior. No era perfecta. Las cosas no están perfectas ni lo estarán nunca. Pero había respeto. Había amor genuino. Había familia de verdad. Durante la cena, Roberto levantó su copa y pidió hacer un brindis. «Por mi mamá», dijo mirándome con ojos brillantes. «La mejor cocinera que conozco. No, más que eso. La mejor persona que conozco. La mujer más fuerte que conozco. Perdón por no valorarte antes, mamá.
Perdón por todos los años desperdiciados, por todas las veces que te hice sentir menos de lo que eres. Pero eso cambió, y te lo voy a demostrar cada día por el resto de mi vida. Lloré. Lloré lágrimas de felicidad esta vez, lágrimas de sanación, lágrimas de un dolor que finalmente estaba siendo reconocido y validado. Después de la cena, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casita limpiando los platos, reflexioné sobre todo lo que pasó. Aprendí algo crucial ese día de Navidad cuando me humillaron y luego me exigieron dinero. Aprendí que permitir el abuso no es amor. Durante años permití que me faltaran al respeto porque tenía miedo de perder a mi familia. Tenía miedo de que si decía no, mi hijo me abandonara. Tenía miedo de quedarme completamente sola en mi vejez. Pero al final, al poner límites, no perdí a mi familia. Al contrario, salvé la relación que realmente importaba. Mi hijo necesitaba que yo me defendiera para darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Necesitaba ver las consecuencias de sus acciones. Necesitaba que le mostrara que su comportamiento era inaceptable. A veces, el amor más grande que puedes dar es decir no. No al abuso, no a las exigencias sin fin, no a ser tratada como menos de lo que eres. Y cuando dices no, cuando estableces límites claros, descubres quién realmente te ama y quién solo te usaba. Los que te aman de verdad encontrarán el camino de regreso, como lo hizo Roberto. Aprenderán, cambiarán, crecerán. Los que solo te usaban se alejarán indignados de que te atrevas a defenderte. Y esos, bueno, es mejor saberlo pronto que tarde. Hoy mi hijo me visita porque quiere, no porque necesita. Me abraza porque me ama, no porque espera algo a cambio. Cocina conmigo, pasa tiempo conmigo, me valora. Y eso vale más que todos los salones de fiestas del mundo. Vale más que cualquier cantidad de dinero. Si estás viviendo algo similar, si tu familia te trata con desprecio, pero espera que sigas dando, déjame decirte algo, desde mi corazón a tu corazón. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a exigir respeto. No importa tu edad. No importa que seas madre o abuela o bisabuela. No importa cuántos años lleves aguantando. Tu dignidad no tiene precio. No puedes ponerle valor monetario a tu amor propio. Y si tienes que alejarte temporalmente de quienes no te valoran, hazlo. Es aterrador, lo sé. Es doloroso, lo sé. Pero a veces es necesario. Los que realmente te aman encontrarán el camino de regreso con humildad y cambio genuino. Y los que no, bueno, esos revelaron su verdadera naturaleza. Mejor saberlo ahora que seguir siendo usada. Mejor estar sola con tu dignidad intacta que acompañada de abuso disfrazado de familia. La lección más importante que aprendí es que el respeto no se ruega, se exige. El amor verdadero no necesita humillar para existir. El amor real no pone condiciones económicas. El amor genuino no te hace sentir pequeña, te hace sentir valorada. Y si alguien te hace sentir invisible, insignificante, como un cajero automático con patas, esa persona no te ama de verdad, te usa, y tú mereces más que eso. Yo merecía más que eso. Y me tomó 63 años y una cena de Navidad arruinada aprender a defenderme. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para elegir tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para enseñarle a tu familia cómo deben tratarte. Esa noche, mientras apagaba las luces de mi casita pequeña, pero llena de amor otra vez, agradecí por el coraje que encontré. Agradecí por la fuerza que no sabía que tenía. Agradecí por la oportunidad de reescribir mi historia. Y sobre todo, agradecí por haberme elegido a mí misma, finalmente, después de tantos años de elegir a todos los demás. Porque al final del día, la persona que siempre estará contigo, eres tú misma. Y esa persona, esa mujer que veo en el espejo, merece todo mi amor y mi respeto. Y si yo no me lo doy, no puedo esperar que nadie más lo haga. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.